Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto platicar con usted. Juan Antonio Reyes, cronista de San Francisco de los Romos. Sí, el cronista de aquí de San Francisco de los Romos. Sí, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Sí. Bueno, la entrevista es más que nada como para conocer qué es lo que se hace aquí en San Francisco de los Romos, cómo han intervenido su carrera de cronista en el mismo proceso de almacenamiento de archivos. ¿De qué le ha servido preservar los archivos que tiene? Pues es muy importante el preservar, ya que allí estamos conociendo nuestras raíces, estamos conociendo cómo nació este pueblo, que hoy es un importante municipio, estamos conociendo el origen, y todo esto es lo que nos da la identidad como pueblo. A través de este archivo conocemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, cómo se ha forjado el pueblo en base al trabajo de sus moradores. Muy bien. Tiene mucha importancia, por ejemplo, usted tiene fotos, tiene documentos, tiene cuadros, tiene también mapas, me decía que también tiene archivos para paleografía. Entonces, ¿cómo ha servido esto? ¿O es la herramienta para qué? ¿De qué le sirve? Esta es mi herramienta, como usted le llama, con la que yo trabajo para escribir artículos, para escribir libros, para dar clases en diferentes lados a que me invitan, o pequeñas conferencias, incluso para ir a platicar al radio, a la televisión, no solamente aquí en el estado. Hemos tenido la fortuna de que nos inviten en Radio Universidad de Zacatecas, en el periódico El Sol de Zacatecas, en el periódico Imagen, y también nos ha tocado escribir artículos para El Sol de San Luis Potosí. Entonces, con lo que aquí trabajamos, efectivamente, como usted dice, hay documentos antiguos que es necesario paleografiar. Tenemos una fototeca que es muy importante para que los jóvenes estudiosos, las personas que quieran conocer su pasado, pues vean cómo era San Francisco en años anteriores. Tenemos una pequeña mapoteca que tiene planos y mapas de aquí de San Francisco, donde vamos viendo cómo se ha ido transformando a través de los años. Considero que es un material muy importante para las personas que se dedican a estudiar historia, a investigar, o bien para los estudiantes que les piden trabajos de la historia de San Francisco. Sí. En cuanto a lo de las fotos y la fototeca, me decía que hay cosas muy importantes, por ejemplo, lo de la reina de San Marcos y la reina de aquí de San Francisco de los Romos. Sí, le comentaba que hemos hecho algunas investigaciones, sobre todo muy laboriosas. Hemos rescatado, por ejemplo, las reinas de las fiestas de San Francisco. Aquí empezaron en 1923 como feria, como fiestas patrias. Y la primera reina fue la señorita Juanita Calzada, Juanita I. Y como anécdota le platico que San Francisco tuvo su primera reina en 1923, y en 1924 la Feria de San Marcos, un año después, tuvo su primera reina en la persona de Paz Romo de Vivar, que por cierto fue una reina que descendía de las personas originarias de aquí. ¿Nos puedes platicar sobre Francisco Romo de Vivar y los documentos que por supuesto ha encontrado? Sí, es un personaje que me llama mucho la atención desde siempre, porque yo quería saber
quién era Francisco Romo de Vivar, porque él le da el nombre a este lugar y al municipio. Incluso nos da el gentilicio, somos francorromenses, en honor a él. Entonces, hace años me tocó participar en un concurso para elegir el escudo de San Francisco, y nuestro trabajo fue el que ganó. Y don Alejandro Topete el Valle, un gran cronista que fue durante más de 50 años de la ciudad de Aguascalientes, fue parte del jurado. Y platicando con él, me dice: le voy a dar 2 documentos muy importantes. Y me dio el testamento de él, y también me regaló, pues cuando vino el perito agrimensor a deslindar los terrenos que eran parte de la hacienda de Pabellón, y que por estar en quiebra, el señor Bernardo Iriarte, dueño de la hacienda de San Blas de Pabellón, empezó a vender terrenos, y esto donde está hoy San Francisco de los Romo es el primer terreno que él vende, y que precisamente lo compra un cuñado de nombre Cesario Lozano, su padre José Manuel Romo de Vivar y el señor Francisco Romo de Vivar. Son los 3 compradores de este terreno, que antiguamente se llamaba Buenavista, pero era un terreno donde la hacienda no le hacía mucho caso, casi siempre lo tenía rentado a pequeños agricultores. Sí, todo esto se supo en base a todos los documentos que usted encontró y que analizó y estuvo pues trabajando, ¿no? Efectivamente, así es. Ahorita estoy escribiendo mi 8º libro. Se va a llamar Vida, Tiempo y Obra de Francisco Romo de Vivar. Y ahorita mi trabajo consiste principalmente en 3 cosas: en buscar documentos que hablen de él, en paleografiarlos y en redactar el libro que estoy escribiendo sobre él. ¿Qué contras y qué pros ha encontrado en conservar como paleógrafo? La verdad es que he batallado mucho, porque no debo desconocer que para paleografiar rápido, correctamente, debe uno de estudiarlo, debe de llevar uno por lo menos varios cursos. Y bueno, yo en lo que estudié nunca llevé la materia de paleografiar, y me cuesta trabajo. Lo hago, pero sí me cuesta mucho trabajo paleografiar un documento. Sobre todo hay unos del siglo XVIII, XIX que me son un tanto difíciles. Sí. También en esta labor me decía que tiene libros sobre periódicos que han salido desde el 1953. Bueno, entre los muchos trabajos que realiza un cronista, según la Asociación Nacional del Cronista, es un fedatario que da fe de la historia y que debe describir los sucesos más importantes de su comunidad. Pero yo no me he encerrado nada más en escribir lo más importante, sino que realizo muchos trabajos más que ya han trascendido en la comunidad. Por ejemplo, como parte, ahora sí que de un archivo, diario revisamos periódicos, recortamos las noticias que vienen de San Francisco de los Romo, se pegan en una hoja, y al finalizar el año armamos un libro con todos esos datos. Así tenemos el año por decir algo, del año de 1995, el de 1996, 1997, etcétera, etcétera. ¿Qué nos platicas sobre la mapoteca que tiene? Pues es muy interesante
porque tengo planos de lugar, no solo de San Francisco, sino de lugares cercanos, por ejemplo, del Rancho El Barranco, de La Escondida, los primeros que hubo aquí en San Francisco de los Romo, de cómo de una década a otra ve uno cómo se ha ido transformando, cómo ha ido creciendo, pues esto que nació siendo una ranchería, que después fue una congregación, después un pueblo, y que hoy es una pequeña ciudad. Claro. Para finalizar, ¿cuál es el consejo que les da a los estudiantes en el mismo hogar o en las mismas instituciones de preservar los archivos y, por ejemplo, hacer una catalogación de cada uno? En Aguascalientes, afortunadamente, contamos con 2 archivos importantes abiertos al público. El archivo del municipio de Aguascalientes y el histórico del estado. Hay otro muy importante que pues no está abierto al público, que es el del obispado, pero es muy importante que se conserven en buen estado. Mucha gente cree que es un espacio donde se guardan documentos o papeles viejos sin valor, y es todo lo contrario. Un archivo guarda nuestra memoria histórica. Un archivo es importantísimo para que los niños, los jóvenes, los estudiantes, los mismos maestros descubran cosas del pasado, de nuestras raíces, cómo vivieron nuestros abuelos, cómo surgieron las ciudades, qué problemas tuvieron las ciudades, llámese inundaciones, hambres, pestes. Es muy importante que un archivo se encuentre en un lugar apropiado, donde no haya humedad, no haya tanta luz que vaya a borrar los documentos, que se encuentre en un buen resguardo, que tenga un lugar apropiado, y que las personas que están encargadas de un archivo tengan la preparación suficiente para tratar un documento. Un documento, insisto, es una historia viva y que no podemos desperdiciarla. Quien la use debe de estar de acuerdo con el que cuida y llevar sus guantes y llevar su cubreboca, y si lleva cámara, no usar nunca el flash, porque va deteriorando esos documentos que, insisto, son muy importantes, no solo para los estudiosos, en realidad esto es un tesoro que tenemos y que hemos heredado de otras personas que tuvieron el privilegio de saberlas guardar para que llegaran a nuestras manos. Muchas cosas se han perdido. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando la intervención francesa, pues Juan Chávez, el famoso maleante de aquí de Aguascalientes, en una ocasión que tomó la ciudad de Aguascalientes, quemó muchos documentos, y por esa mala ocurrencia de él, esa mala acción, pues hay cosas que desconocemos porque no tenemos las bases. Un historiador no hace la historia a su conveniencia, no la inventa, no la edita, sino que un historiador, y a veces los cronistas preparados, pues se basan en documentos para poder escribir una historia. Entonces es muy importante que haya un lugar que los resguarde y que haya gente preparada, que los tenga clasificados y que los sepa cuidar como lo que son, un tesoro a cada uno de los documentos. Sí, claro que sí. Gracias por la entrevista. No, gracias de nada, estamos a sus órdenes. Gracias.